Hola, hola, familia de telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto mucho drama turco. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón de estos que nos roban el aliento? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les apasiona, un tema que ha estado rondando por internet, alimentando rumores y desatando pasiones, la supuesta bomba que Can Yaman ha soltado sobre Demet Özdemir en una revista. ¿Cómo lo oyen? El titular es jugoso, su copyright. Can Yaman revela todo sobre Demet en revista. Que prepulrense porque vamos a analizar cada detalle, cada posible interpretación superíndice 3N y por supuesto, a desentrañar la verdad detrás de este titular explosivo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido sobre series turcas, chismes de famosos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Y ahora vamos a lo que nos truje. Bien, hablemos de este titular que ha encendido las redes sociales. Can Yaman revela todo sobre Demet en revista. A ver, lo primero que debemos tener en cuenta es que los titulares, por lo general, están diseñados para llamar la atención superíndice 3N. Son como cebos, nos tientan a hacer clic, a leer ese, a saber de qué copyright se trata todo el alboroto. Que antes de empezar a creernos todo lo que leemos, vamos a analizarlo con lupa. La pregunta clave a QU es, ¿QU copyright significa revela todo? ¿Realmente Can Yaman ha confesado secretos inconfesables sobre Demet Özdemir? ¿Ha destapado una olla de grillos que nadie se esperaba? ¿O por el contrario, se trata de una simple entrevista donde habla de su relación superíndice 3N profesional, de sus proyectos en común y de su amistad? Para responder a estas preguntas tenemos que investigar. Y eso es precisamente lo que he hecho. He estado buscando la entrevista original, he estado leyendo artículos relacionados y he estado buceando en las redes sociales para ver qué copyright se dice al respecto. Y lo que he encontrado es un poco de todo. Por un lado es cierto que Can Yaman ha concedido una entrevista a una revista, y es cierto que en ella habla de Demet Özdemir. Pero por otro lado, la realidad es mucho menos dramática de lo que sugiere el titular. No hay ninguna bomba explosiva, ninguna revelación impactante que vaya a cambiar nuestra percepción de estos dos actores. Lo que hay es una entrevista en la que Can Yaman habla con cariño y respeto de Demet Özdemir. La describe como una persona talentosa, trabajadora y muy divertida. Recuerda con nostalgia los tiempos en los que trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, destacando la buena química que tenían en pantalla y la amistad que surgió entre ellos fuera del set. De hecho, Can Yaman reconoce que Demet Özdemir fue una pieza clave en el éxito de la serie. Destaca su capacidad para improvisar, su naturalidad frente a la cámara y su talento para conectar con el público. También Copyright N habla de lo mucho que aprendió de ella durante el rodaje, especialmente en lo que respecta a la comedia romántica. Pero entonces, ¿por qué este titular tan llamativo? Bueno, la respuesta es sencilla: marketing. Los medios de comunicación saben que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir genera mucho copyright entre el público. Son dos de los actores turcos más populares del momento, y cualquier noticia que los involucre juntos vende. Que para atraer lectores, no dudan en utilizar titulares exagerados y sensacionalistas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los actores y actrices son figuras públicas que están constantemente expuestas al escrutinio de los medios y del público. Por lo tanto, es comprensible que sean cuidadosos con lo que dicen y hacen. Rara vez vamos a escuchar a una celebridad hablando mal de otra, especialmente si han trabajado juntas en el pasado. Además hay que tener en cuenta que Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales. Han construido sus carreras a base de esfuerzo y dedicación, y no van a arriesgarlo todo por un simple chisme. Saben que su reputación es valiosa, y que cualquier comentario negativo podrá dañar su imagen y afectar a sus futuros proyectos. Ahora bien, volviendo al tema de la entrevista, es importante destacar que Can Yaman también Copyright N habla de los rumores que han circulado sobre una posible reconciliación con Demet Özdemir.
Como sabrán, muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción. Sin embargo, Can Yaman se muestra evasivo al respecto. No niega categóricamente la posibilidad, pero tampoco alimenta falsas esperanzas. Dice algo así como que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, que la vida da muchas vueltas, y que lo importante es que ambos están felices y enfocados en sus carreras. Vamos, lo que diré a cualquier celebridad para no comprometerse ni cerrar ninguna puerta. En resumen, la supuesta bomba que Can Yaman ha soltado sobre Demet Özdemir en la revista no es tal. No hay ninguna revelación impactante, ningún secreto inconfesable. Simplemente se trata de una entrevista en la que Can Yaman habla con cariño y respeto de su ex compañera de reparto, recordando los buenos momentos que vivieron juntos y el éxito que cosecharon con Erkencikus. El titular es exagerado y sensacionalista, pero eso no significa que haya que darle más importancia de la que tiene. Los medios de comunicación a menudo recurren a este tipo de estrategias para llamar la atención superíndice 3N del público y aumentar sus ventas. Lo importante es saber discernir entre la verdad y la exageración, y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Y hablando de rumores y especulaciones, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Llegamos al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado. Hoy hemos analizado a fondo el titular explosivo sobre la supuesta bomba de Can Yaman sobre Demet en una revista, desentrañando la verdad detrás del sensacionalismo. Vimos que si bien el titular buscaba impactar, la realidad es mucho más simple, una entrevista con Can Yaman expresando aprecio por Demet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que hablemos de otros temas relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir? Queremos saber su opinión. Y por supuesto cuéntenme, ¿creen ustedes que al buen Edua los veremos de nuevo juntos en pantalla? Quiero leer todas sus teorías. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, chismes de famosos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3 Sima. Ahora bien, para adentrarnos aún más en este culebrón mediático, vamos a explorar algunos detalles adicionales que hacen que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sea tan fascinante para el público. Más allá de su indudable talento actoral, existe una química innegable que se traspasa la pantalla y que ha alimentado la imaginación de los fans durante años. Recordemos los inicios de su colaboración en Erkencikus. Desde el primer momento, la serie se convirtió en un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países alrededor del mundo. El carisma de Can Yaman, interpretando al fotógrafo aventurero Can Divit, y la frescura de Demet Özdemir, dando vida a la espontánea Sanem, conquistaron los corazones de millones de espectadores. Pero, ¿qué era lo que hacía que esta pareja fuera tan especial? No era solo la trama de la serie, que ya de por sí era atractiva, con sus enredos amorosos, sus situaciones cómicas y sus paisajes idílicos. Era la forma en que Can y Demet se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se complementaban. Parecía que la química entre ellos era genuina, que no estaban actuando, sino que estaban viviendo una historia de amor real. Esta percepción, por supuesto, alimentó los rumores sobre una posible relación sentimental entre los actores. Los fans empezaron a buscar señales en cada una de sus apariciones públicas, en cada una de sus publicaciones en redes sociales, en cada una de sus entrevistas. Cualquier gesto, por pequeño que fuera, era interpretado como una prueba de que había algo más que amistad entre ellos. Durante el rodaje de Erkencikus, Can y Demet fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set. Se les fotografió cenando en restaurantes, paseando por la ciudad e incluso asistiendo a eventos deportivos. Estas imágenes, por supuesto, no hicieron más que avivar los rumores y generar aún más expectación entre los fans.
Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca una relación sentimental. Ambos se limitaron a decir que eran buenos amigos y que se llevaban muy bien, pero negaron cualquier otro tipo de vínculo. Esto, por supuesto, no impidió que los fans siguieran soñando con verlos juntos. Después de Erkencikus, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron sus carreras por separado. Can protagonizó otras series de éxito como Bay Jane y Sandokan, mientras que Demet participó en proyectos como Doduun Kaderindir y Ask Taktikleri. A pesar de la distancia física y de la falta de proyectos en común, los fans nunca perdieron la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Los rumores sobre una posible reconciliación han resurgido en varias ocasiones, alimentados por comentarios ambiguos, coincidencias sospechosas y sobre todo por el deseo ferviente de los fans. Ahora, con esta nueva entrevista de Can Yaman, la llama de la esperanza se ha vuelto a encender. Aunque, como hemos visto, no hay ninguna bomba explosiva ni ninguna revelación impactante, el hecho de que Can hable con cariño y respeto de Demet es suficiente para ilusionar a los fans. Pero, ¿qué posibilidades reales hay de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro? La respuesta, como siempre, es incierta. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y están enfocados en sus respectivos proyectos. Además, la industria del entretenimiento es impredecible y está llena de factores que pueden influir en las decisiones. Sin embargo, si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los años, es que nunca hay que descartar nada. En el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Y si hay suficiente interés por parte del público, y si los astros se alinean, quién sabe, quizás algún día veamos a Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando una nueva historia de amor que nos robe el aliento. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado, recordando los buenos momentos que nos regalaron en Erkencikus, y soñando con un futuro en el que vuelvan a unirse en la pantalla. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nuestras vidas sin un poco de drama, un poco de romance y un poco de esperanza? Y para terminar, les lanzo una pregunta a ustedes, mis queridos fans: ¿qué tipo de personaje les gustaría ver interpretar a Can y Demet en un futuro proyecto juntos? ¿Les gustaría una comedia romántica, un drama intenso, una historia de época o algo completamente diferente? Déjenme sus ideas en los comentarios. Me encantaría saber qué tienen en mente. Recuerden, este canal está dedicado a ustedes, los amantes de las telenovelas turcas. Su opinión es importante y sus comentarios son siempre bienvenidos. Así que no duden en participar, compartir sus ideas y expresar sus sentimientos. Juntos podemos crear una comunidad vibrante y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.